En el día de hoy hablaremos del libro Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero de John Keynes. John Maynard Keynes nació el 5 de junio de 1883 en Cambridge, Reino Unido, y murió el 21 de abril de 1946 a la edad de 62 años en Firle, Sussex Oriental, Reino Unido. Keynes fue un economista considerado como uno de los más influyentes del siglo XX. En 1936 publica su obra más destacada, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, que desafió el paradigma económico dominante. En este libro, Keynes presenta una teoría basada en la noción de demanda agregada para explicar la variación general de actividad económica, tales como las observadas durante la Gran Depresión de los años 30. Según su teoría, el ingreso total de la sociedad está definido por la suma del consumo y la inversión, y en una situación de desempleo y capacidad productiva no utilizada, solamente puede aumentarse el empleo y el ingreso total, incrementando primero los gastos, sea en consumo o en inversión. Este libro se subdivide a su vez en 6 libros y consta de 24 capítulos. En este video trataremos únicamente el primer libro, Introducción. En el primer capítulo, Keynes sostiene que los postulados de la teoría clásica solo son aplicables a un caso especial y no en general, porque las condiciones que supone son un caso extremo de todas las posiciones posibles de equilibrio. En el segundo capítulo nos expone que la teoría del valor se refiere a la distribución de un volumen dado de recursos empleados en diferentes usos y a las condiciones que, supuesta la ocupación de esta cantidad de recursos, determinan su remuneración relativa y el relativo valor de sus productos. Para Keynes, la teoría clásica de la ocupación, que se supo sencilla y fácil, descansa en 2 postulados fundamentales. El primero, el salario es igual al producto marginal de trabajo. Es decir, el salario real de una persona ocupada es igual al valor que se perdería si la ocupación se redujera en una unidad, que nos da la curva de demanda de ocupación. Y en segundo lugar, la utilidad del salario cuando se usa determinado volumen de trabajo es igual a la desutilidad marginal de ese mismo volumen de ocupación. Es decir, el salario real de una persona ocupada es el que basta precisamente para provocar la ocupación del volumen de mano de obra realmente ocupado, que nos da la curva de oferta de la ocupación. Por desutilidad debe entenderse cualquier motivo que induzca a un hombre o a un grupo de hombres a abstenerse de trabajar antes que aceptar un salario que represente para ellos una utilidad inferior a cierto límite. El postulado es compatible con la desocupación friccional y con la desocupación voluntaria. Ambas clases de desocupación Keynes las denomina como desocupación involuntaria. Por ende, el volumen de ocupación se fija donde la utilidad marginal del producto compensa la desutilidad de la ocupación marginal. Entonces, solo hay 4 posibilidades de aumentar la ocupación. Primero, un mejoramiento en la organización que disminuya la desocupación friccional. Segundo, una reducción de la desutilidad marginal de trabajo expresada por el salario real para el que todavía existe trabajo disponible, de manera que baje la desocupación voluntaria. Tercero, un aumento de la productividad marginal física del trabajo en las industrias que producen artículos para asalariados. Y cuarto, un aumento en el precio de los artículos para no asalariados relativamente al de los que sí son. La escuela clásica, en su segundo postulado, argumenta que mientras la demanda de mano de obra a nivel existente de salario nominal puede satisfacerse antes de que todos los que deseen trabajar con estos salarios estén ocupados, tal situación se debe a un acuerdo tácito o expreso entre los trabajadores para no trabajar por menos, y que si bien todos los trabajadores admitieran una reducción de los salarios nominales, aumentaría la ocupación. Entonces, lo que reclaman los trabajadores es un mínimo de salario nominal y no de salario real. Si la oferta de mano de obra no es función del salario real,
como su única variable, el argumento de la escuela clásica se derrumba enteramente y deja el problema de que la ocupación será muy indeterminada. Si bien los trabajadores suelen resistirse a una reducción de su salario nominal, no acostumbran a abandonar el trabajo cuando suben los precios de las mercancías para asalariados. Son amplias las variaciones que sufre el volumen de ocupación sin que haya ningún cambio aparente en las exigencias mínimas reales de los obreros ni en su productividad. Cuando los salarios nominales se elevan, los salarios reales bajan y viceversa. La teoría tradicional sostiene en pocas palabras que los convenios sobre salarios entre empresarios y trabajadores determinan el salario real. Esto está lejos de ser cierto porque de concordar con el sentido general de la teoría clásica que ha enseñado que los precios están determinados por el costo primo marginal medido en dinero y que los salarios nominales influyen sustancialmente en dicho costo. Cualquier individuo o grupo de individuos que consiente una reducción de sus salarios nominales en relación con otros sufrirá una disminución relativa de sus salarios reales, cosa que basta para justificar su resistencia a ella. La lucha en torno a los salarios nominales afecta primordialmente la distribución del monto total de salarios reales entre los diferentes grupos de trabajadores y no a su promedio por unidad de ocupación, que depende de un conjunto de fuerzas diferentes. El efecto de la unión de un grupo de trabajadores consiste en proteger su salario real relativo. El nivel general de los salarios reales depende de otras fuerzas del sistema económico. La tercera clase de desocupación, la involuntaria, su existencia no es admitida por la teoría clásica. No queremos decir la mera existencia de una ocupación inagotable de trabajo. La igualdad entre el salario real y la desutilidad marginal de la ocupación corresponde a la ausencia de la desocupación involuntaria. La desocupación aparte debe ser resultado de una pérdida temporal de trabajo de tipo de cambio de un trabajo a otro o de una demanda intermitente de factores altamente especializados. La desocupación visible tiene que ser consecuencia de que los factores no empleados se nieguen a aceptar una remuneración que corresponda a su productividad marginal. La teoría clásica solo se puede aplicar al caso de la ocupación plena. La productividad marginal de las industrias de artículos para asalariados se reduce a medida que crece la ocupación. Al contrario, al aumentar la ocupación ocasiona al mismo tiempo una reducción del producto marginal y en consecuencia otra de la magnitud de los salarios medida en dicho producto. Una baja de la ocupación, aunque necesariamente asociada con el hecho de que la mano de obra percibe un salario de valor igual a una cantidad mayor de bienes para asalariados, no se debe necesariamente a que la mano de obra demande mayor cantidad de tales bienes, y el que la mano de obra esté dispuesta a aceptar menores salarios nominales no es, por fuerza, un remedio a la desocupación. Los economistas clásicos han enseñado que la oferta crea su demanda, queriendo decir que el total de los costos de producción deben necesariamente gastarse por completo, directa o indirectamente, en comprar los productos. Se ha dicho que la teoría clásica depende de los siguientes supuestos. Primero, que el salario real es igual a la desutilidad marginal de la ocupación existente. Segundo, que no existe eso que se llama desocupación involuntaria en sentido riguroso. Y tercero, que la oferta crea su propia demanda en el sentido de que el precio de la demanda global es igual al precio de la oferta global para cualquier nivel de producción y de ocupación. En el tercer capítulo, Keynes nos dice que cuando la técnica, los recursos y los costos corresponden a una situación determinada, el empleo de un volumen dado de mano de obra hace incurrir al empresario en dos clases de gastos. Primero, costo de factores del volumen de ocupación, que son las cantidades que pagan los factores de producción, excluyendo a otros empresarios por sus servicios habituales. Y segundo, costo de uso del nivel de ocupación dado, la suma que paga a otros empresarios por lo que les compra juntamente con el sacrificio que hace al emplear su equipo en vez de dejarlo inactivo. El excedente de valor que da la producción resultante sobre la suma del costo de factores y el costo de uso es la ganancia o el ingreso del empresario. El costo de factores y las ganancias del empresario dan el ingreso total derivado del empleo proporcionado por el empresario. Las ganancias del empresario son la cantidad que procura elevar al máximo cuando decide qué volumen de empleo ofrecerá.
Conviene algunas veces, desde el punto de vista del empresario, llamar producto de la ocupación al ingreso global, es decir, el costo de factores más ganancias, que resulta un volumen dado de la misma. Siendo Z el precio de oferta global de la producción resultante del empleo de N hombres y la relación entre ambos símbolos que puede denominarse función de la oferta global, y llamemos D al importe del producto que los empresarios esperan recibir con el empleo de N hombres y a la relación correspondiente a la que designaremos función de la demanda global. Entonces, el volumen de ocupación está determinado por la intersección de la función de la demanda global y la función de la oferta global, porque es en este punto donde las expectativas de ganancia del empresario alcanzan el máximo. El valor de D en el punto de intersección de la función de demanda global se denominará demanda efectiva. Pero, como para la teoría clásica, la oferta crea su propia demanda, implica un supuesto especial, lo que quiere decir que la función de N y la función de oferta son iguales para todos los valores de N, es decir, para cualquier volumen de producción y ocupación. Entonces, cuando hay un aumento en la función de oferta global correspondiente a otro en N, la función de demanda global crece necesariamente en la misma cantidad que Z. La teoría clásica supone, en otras palabras, que el precio de la demanda global o producto de las ventas siempre se ajusta por sí mismo al precio de la oferta global, en tal forma que cualquiera que sea el valor de N, el producto D adquiere un valor igual al del precio de la oferta global Z que corresponde a N. Es decir, que la demanda efectiva, en vez de tener un valor de equilibrio único, es una escala infinita de valores, y que el volumen de ocupación es indeterminado, salvo en la medida en que la desutilidad del trabajo marque un límite superior. Si esto se diera, la competencia entre empresarios conduciría siempre a un aumento de la ocupación hasta el punto en que la oferta en conjunto cesara de ser elástica, es decir, cuando un aumento en el valor de la demanda efectiva ya no fuera acompañada por un crecimiento de la producción. El principio de Say, según el cual el precio de la demanda global de la producción en conjunto es igual al precio de la oferta global para cualquier volumen de producción, equivalente a decir que no existe obstáculo para la ocupación plena. Supondremos que el salario nominal y el costo de los otros factores son constantes por unidad de trabajo empleado. Esta simplificación se usa únicamente para facilitar la exposición. Dada la propensión a consumir y la tasa de nueva inversión, solo puede existir un nivel de ocupación compatible con el equilibrio, ya que cualquier otro produciría una desigualdad entre el precio de la oferta global de la producción en su conjunto y el precio de su demanda global. Este nivel no puede ser menor que la desutilidad marginal de trabajo, pero no existe razón para esperar que sea igual a la ocupación plena. La teoría de Keynes puede resumirse en las siguientes proposiciones. Primero, en determinada situación de la técnica, los recursos y los costos, el ingreso, tanto monetario como real, depende del volumen de ocupación N. Segundo, la relación entre el ingreso de la comunidad y lo que se puede esperar que gaste en consumo, designada por D1, dependerá de las características psicológicas de la comunidad, que llamaremos su propensión a consumir. Tercero, el volumen de trabajo N que los empresarios deciden emplear depende de la suma de dos cantidades, de lo que ha llamado demanda efectiva. Cuarto, desde el momento que D1 más D2 sea igual a D y esto sea igual a la función de oferta global, se deduce que la función de la oferta global menos la propensión a consumir es igual a D2. Quinto, de aquí se desprende que en equilibrio el volumen de ocupación depende, primero, de la función de la oferta global, segundo, de la propensión a consumir y tercero, del volumen de inversión. Sexto, para cada valor de N hay una productividad marginal correspondiente de la mano de obra en las industrias de artículos para asalariados, lo que determina el salario real. Séptimo, en la teoría clásica, de acuerdo con la cual D es igual a la función de oferta global para todos los valores de N, de manera que pueda esperarse que la fuerza de la competencia entre los empresarios lo eleve hasta su valor máximo. Octavo, cuando la ocupación aumenta, D1 hará lo propio, pero no tanto como D,
ya que cuando el ingreso sube, el consumo lo hará también, pero menos.